Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una noche más de nuestro curso de inmersión en oftalmología y esta noche vamos a continuar con el examen oftalmológico. Ayer habíamos visto lo que es el examen de los músculos oculares externos y también del segmento posterior. Hoy vamos a hablar del examen del párpado, órbitas y vías lagrimales y del segmento anterior. Vamos a empezar entonces con el examen de párpado, órbitas y vías lagrimales. Voy a presentar a la doctora Eleonore Bergen. Ella es subespecialista en oculoplastia, subespecialista en todas las patologías orbitarias, vías lagrimales y palpebrales. Una excelente profesional, entonces vamos a aprovechar su charla. Adelante, Ele. Buenas noches, ¿se me puede escuchar ahora? Sí, Ele, súper bien. Disculpen, se cayó el internet porque estoy en otro lugar. Disculpen, por favor, la interrupción. Bueno, les doy la bienvenida a una excursión a través de un logo que se usa mucho pero pocos conocen, la órbita. Entonces, hoy vamos a dar un viaje, no en un barco como con los piratas, sino a través de muchas imágenes que nos van a hacer conocer mejor un órgano realmente que el oftalmólogo suele un poquito olvidarse al prender su lámpara de hendidura. Entonces, hoy vamos a hablar de la órbita, de los párpados y la vía lagrimal. Empezamos con la órbita. Entonces, si hablamos de órbita, pensamos en pirámide. ¿Por qué en pirámide? Porque la órbita tiene una forma de pirámide, como ustedes ven, que más o menos ocupa 30 centímetros cúbicos. También vemos que las órbitas, la pared medial que está separada por la nariz, están paralelas. Las paredes externas forman un ángulo de 90 grados entre sí y la pared medial y la pared lateral forman un ángulo agudo entre sí. Las medidas en sí pueden repasar en casa, no son tan importantes, pero saber que más o menos el diámetro tanto horizontal como vertical de la órbita son 3 centímetros y entre una órbita y otra órbita hay 2,5 centímetros. Tenemos que conocer todos los huesos de la cara para también conocer los que conforman la órbita. Está el frontal, el maxilar, el hueso cigomático malar, el esfenoides. En la pared medial encontramos el hueso etmoides con su lámina papirácea. A su lado está el hueso lacrimal, también un sinónimo es unguis. Y el palatino, que nos olvidamos muchas veces, que forma parte del piso de la órbita. Entonces, tenemos que saber también qué huesos forman cuál pared. Entonces, el piso está formado por el malar, el maxilar y el palatino. El techo por la ala menor del esfenoides y el frontal. Después la pared medial por el maxilar superior, el unguis, que dijimos que el lacrimal es el sinónimo, el etmoides y el cuerpo, el esfenoides. Después tenemos la pared lateral con el malar o cigomático, el hueso frontal y el ala mayor del esfenoides. Vemos que el esfenoides casi forma parte de todas las paredes, pero diferentes porciones del esfomoides forman parte. En primer lugar, nos ocupamos de la pared externa de la órbita. Recordemos que es la pared más fuerte de todas las paredes. Me interesa acá, o sea, yo voy a hablar de las generalidades, lo que hay que saber, lo más básico. Acá me interesa solamente un accidente óseo, que es el tubérculo de Whitnall. ¿Por qué es importante este tubérculo? Porque es una referencia quirúrgica y se insertan 4 estructuras en el mismo. La rama lateral de la peronosis del elevador, el ligamento del recto antelar, el ligamento del Lockwood y el ligamento de Whitnall. No se preocupen que esas 4 estructuras vamos a ir viendo durante la clase, pero es fácil recordar que son 4 L's. Vamos ahora a la pared medial. La pared medial, como ustedes ven, es tan delgada que al iluminar el cráneo uno puede ver cómo transilumina. Es la pared más delgada, pero ojo, no es la que más frecuentemente se fractura. Acá sí hay varias estructuras importantes y es la pared que es más, digamos, peligrosa cuando nosotros queremos operar porque pueden ocurrir muchas complicaciones. Vamos ahora desde adelante hacia atrás, vemos el primer accidente óseo, es la fosa del saco lagrimal, donde está la parte excretora de nuestra vía lagrimal.
al lado en anaranjado está el unguis, en amarillo está el etmoides y atrás vemos el agujero óptico. Quiero que se fijen arriba del etmoides. Ven que está el agujero nasoetmoidal anterior y el posterior. Esos son chiquititos, pero súper peligrosos. Ahí va la arteria etmoidal anterior, que si nosotros lesionamos, es imposible cauterizarlos en la órbita. Hay que llamarlo otorrinolaringólogo que nos salve, no solamente a nosotros, sino la vida del paciente. Entonces, es una pared bastante interesante. Después nos vamos al piso de la órbita. ¿Por qué puse tres signos positivos arriba? Es la que más frecuentemente se fractura. Si son oftalmólogos, alguna vez van a ver una fractura de órbita. Entonces, quiero que se fijen dónde está señalando la flecha. Ahí es la estructura más importante del piso, que también lleva siempre las complicaciones cuando tenemos un golpe en la cara, un puñetazo, o en el fútbol los hombres suelen también tener la fractura de órbita. Ven, ahí está una estructura importante que es el nervio infraorbitario. A mí también está la arteria y la vena, pero esos no son tan difíciles de tratar, sino cuando se lesiona este nervio, el paciente tiene una alteración de la sensibilidad en esta parte de la cara y suele quejarse de eso. Después, obviamente, también no solamente hay huesos, también hay fisuras, la superior, la inferior. Acuérdense que los huesos que forman esas fisuras también el nombre a las mismas, como la superior, que es la esfenoidal, porque está formada por la ala superior mayor y menor del esfenoides, y la fisura orbitaria inferior, que es la fisura esfenomaxilar, describiendo los dos huesos que la conforman. Por todos los agujeros también pasan estructuras importantes. Acá son las estructuras del vértice de la órbita, ¿sí? El vértice de la órbita es una estructura súper rica, o sea, si hay lesiones, tenemos una sintomatología muy abundante. Realmente esto es más para neurooftalmología, pero ven, ahí está el nervio óptico, el tercer, el cuarto, el quinto par, el tercer par planeal. Todas esas estructuras cuando se lesionan pueden dar sintomatología, ¿sí? Eso tiene que saber, para los residentes sería saber qué pasa dentro del anillo SIM, por fuera del anillo SIM, cuál es por la inferior, la superior. No me voy a detener porque es algo para memorizar realmente y no tan interesante, pero es súper importante para los residentes, especialmente saber por dónde pasan las vasculaturas y los nervios. Después, los vasos de la órbita. Ahí es importante saber que hay dos sistemas importantes. El sistema de la carótida externa, que están ahí viendo en azul, y la carótida interna, que están viendo en rojo. Esas dos se están anastomosando en muchas zonas. ¿Eso porque es importante? Es algo bueno realmente para el orbitólogo y para el paciente, porque miren, por ejemplo, en este paciente, la subtra A, ustedes ven que tiene una abulsión del párpado inferior. Acá abajo se nota que la parte distal prácticamente está negra, o sea, ya no tiene vascularización, se sutura todo. En la foto B ustedes ven cómo parece que hay necrosis, pero miren la foto C, realmente se recuperó plenamente el paciente y eso es porque por todos los lados los párpados reciben vascularización arteria, ¿sí? Entonces, nunca corten algo del párpado que parece negro. Déjenlo, en todo caso, dejen decidirlo al orbitólogo si quiere cortarlo, pero siempre hay que suturar todo y dejarlo ahí. Normalmente evoluciona muy bien. Otra cosa son las venas. Sepan solamente, pues tienen los mismos nombres que las arterias. Hay muchas. Siempre recordar, la carótida interna tiene la arteria oftálmica, igual una vena oftálmica, y las venas todos terminan en el seno cavernoso y en el plexo pterigoideo. Súper fácil. ¿Qué es importante cuando uno ve un paciente que acude? A veces uno suele asustarse. Yo por lo menos me asustaba cuando venía un tumor grande acá y no sé, no se ve el ojo qué hacer, ¿no? Entonces piensen en las 6 P's. Ya hacemos las 4 L, ahora 6 P's. ¿Qué nos dicen las 6 P's? Exactamente todo lo que ustedes deben preguntar y anotar en su ficha. Obviamente el inglés, esta memotecnia, pero bueno.
pain, el dolor, si le duele, si no le duele, sepan que el dolor es algo agudo, inflamatorio, probablemente benigno. Los cánceres no suelen doler. Proptosis, progresión, si es algo agudo, algo crónico, hay que tocar. Eso nos olvidamos mucho los oftalmólogos, no queremos tocar, vemos, pero acá en órbita sí hay que tocar, si es duro, si es elástico. Pulsación, muchos tumores son vascularizados, pueden tener pulso, pueden tener frémito, la retropulsión, etcétera. Nos habla mucho del tipo de tumor que tiene el paciente. Y los periocular changes, o sea, si hay edema, eritema o secreción, por ejemplo. Entonces, las 6P para hacer una excelente historia clínica y derivar al paciente. Realmente en el paciente órbita hay que evaluar sistémicamente. Una buena historia clínica es fundamental. Realmente hay que evaluar todo, porque todo nos orienta al tipo de patología que tiene el paciente. Lo que más nos ayuda a nosotros no es la microscopía especular, la ecografía, etcétera, sino el orbitólogo quiere una tomografía. ¿Por qué tomografía? Porque la gente dice, pero resonancia es mejor, los tejidos blandos, etcétera. Nosotros necesitamos ver la relación del contenido de los tejidos blandos con el hueso. Nosotros una resonancia solamente nos sirve muy poco. Sí o sí, si un paciente viene con una resonancia, debo pedir una tomografía de vuelta para ver la relación con los huesos que tienen. Esto es algo muy general, no es anatomía, pero me interesaba decirles eso. A veces leen en el libro proptosis, exoftalmos, es lo mismo y no es lo mismo. En las diferentes bibliografías lo tratan de manera diferente, pero en manera general se suele usar el término proptosis para una protección del lobo ocular sin causa endocrinológica, por ejemplo, un tumor. Y el exoftalmo se suele reservar a una proptosis, una protrusión secundaria a una disfunción endocrinológica, como por ejemplo una orbitopatía tiroidea. Acá también yo quiero que sepan identificar la proptosis axial, que es simplemente cuando hay una lesión intraconal que va a empujar el ojo hacia adelante. Acá ustedes ven, se me trabó mi presentación. Ahí. Ven ahí un tumor intraconal que está empujando el ojo adelante y eso es una proptosis axial. Después hay la proptosis no axiales que habla de una lesión extraconal. Ven ahí el ojo puede estar desplazado hacia arriba, hacia abajo, lateral o medialmente. En este caso está desviado hacia abajo y hacia afuera por un tumor que tenemos en la pared medial. La exoftalmometría, lo que me interesa no son los valores absolutos, como es 13, es 14, es 16, etcétera. Ustedes ven ahí en la presentación que los asiáticos varían de los caucásicos, que varía de los afroamericanos, que varía de los mexicanos. De los paraguayos no tenemos todavía, está pendiente ese estudio. Lo que es importante es que recuerden que una asimetría igual o mayor a 2 milímetros, comparando un ojo con el otro ojo, eso es proptosis. No importa el valor absoluto, aunque sea 11, si el otro lado es 14, el paciente tiene una proptosis. ¿Cómo se hace la exoftalmometría? Se necesita un exoftalmómetro de Hertel, se pone en los ángulos externos sobre el hueso, después se tratan de alinear las líneas rojas. Una vez alineadas las líneas rojas, uno mira dónde termina la córnea y ahí uno mira arriba qué medición uno hizo. Por ejemplo, en este paciente corresponde al borde corneal el número 17.5. Entonces, una vez terminado de un ojo, obviamente vamos al otro lado. Otra vez tratamos de alinear esos dos puntos rojos y otra vez miramos dónde termina la córnea. Vemos que al borde corneal corresponde en este caso el número 18. Este paciente no tiene un exoftalmo porque no hay más de 2 de diferencia. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden de órbita. Es lo básico, con eso se van a defender muy bien en su consultorio, aunque sean corneólogos o glaucomatólogos o la especialidad que hayan elegido. Ahora vamos a hablar de la vía lagrimal. Eso sí, son pacientes frecuentísimos que el retinólogo va a ver, el glaucomatólogo va a ver, el neurooftalmólogo va a ver, todos vamos a ver, entonces es importante conocer un poquito la anatomía también. Obviamente tenemos acá dos partes, el sistema secretor,
la glándula lagrimal principal con sus glándulas accesorias y el sistema excretor, ¿sí? Que es la canaleta por donde se va la lágrima. Empezamos con el sistema secretor, que es la glándula lagrimal principal, que está ubicada en la región temporosuperior de la órbita. Vemos que tiene un lóbulo orbitario y uno palpebral, que está separado por una estructura que es la aponeurosis del elevador, que después vamos a ver en las próximas diapositivas. Me interesa que recuerden bien que la glándula palpebral tiene dos partes. También es interesante la inervación de la glándula lagrimal. Está inervado por el séptimo par craneal, por el sistema nervioso simpático a través del complejo cervical, acá sube, y por el quinto par craneal. Eso, ¿qué importancia tiene? Seguro algo de escuchar de las lágrimas de cocodrilo, no solamente de sus hijos que están llorando porque están viendo este Zoom, sino también podemos tener lágrimas de cocodrilo cuando hay una parálisis facial periférica y a una inervación anómala entre el quinto y el séptimo. Entonces, el sistema nervioso autónomo del séptimo, en vez de irse a las glándulas salivales, se va a la glándula lagrimal y el paciente al comer o al masticar empieza a lagrimar en ese ojo. Eso se puede tratar con Botox. ¿Por qué les dije que me es importante saber que la glándula lagrimal principal tiene dos lóbulos? Porque hay que saber cuál lóbulo biopsiar. Es el lóbulo orbitario fundamental que se biopsia, porque si nosotros accedemos por afuera, debajo del párpado, nosotros podemos destruir todos los conductos que desembocan en el fondo del saco superior, se cicatriza eso y el paciente tiene ojo seco para siempre. Eso realmente es un mal manejo y es un motivo, es una negligencia médica, es un motivo de demandas también. Entonces, cuidado. También les había dicho que tenemos glándulas accesorias que forman lágrimas, en un 10% contribuyen, que son las glándulas de Wolfring y de Krause. Son muy pocas, pero hay que saber los nombres. Bueno, terminamos con la parte secretora, ahora vamos con la parte excretora, que es la vía lagrimal. El sistema excretor tiene una vía lagrimal alta y una baja. Empezamos entonces en el dibujo. Obviamente tenemos el punto lagrimal superior e inferior. Yo ahora en el superior es la parte roja, que es la parte vertical, que mide 2 milímetros. Después vemos la parte rosada, que es la parte horizontal. Después vemos un punto amarillo, que es el canalículo común, y ahí termina la vía lagrimal alta. Empezamos ahora con la vía lagrimal baja, que es el saco lagrimal, que se encuentra en los tejidos blandos, es palpable acá cuando se hincha, y el conducto lacrimonasal, que ya es intraóseo, que no podemos palpar de afuera. Importante saber, quiero que miren la imagen a su mano izquierda, ven ahí que la vía lagrimal termina en la nariz y tiene una apertura. Esa apertura se encuentra debajo del cornete inferior. Entonces, ¿por qué esto es importante saber? Porque en esa zona también en los bebés que nacen puede estar la válvula de Hasner o podemos tener un desvío del tabique nasal posterior a un trauma, un golpe y puede estar obstruyendo esa apertura. Entonces el paciente tiene una obstrucción de la vía lagrimal baja. Es importante también saber que los bebés no lloran. Muchas veces yo tengo mamás que tiene 2, 3 semanas, le dicen, doctora, no tiene lágrimas. A las 6 semanas de vida recién uno funciona por completamente el sistema secretor y excretor, entonces es normal que los bebés no están llorando y por eso las obstrucciones bajas, que una traqueostenosis por la válvula Hasner, suelen venir recién a los 2, 3 meses porque antes no se suele llenar el saco lagrimal porque no hay lágrimas, entonces no hay secreción. Recién a los 2, 3 meses viene la mamá con su bebé a consultar si hay una dacriostenosis congénita. Pruebas de funcionalidad, como yo sé si hay una obstrucción de la vía lagrimal o si hay una patología de superficie, por ejemplo, un ojo seco o un cuerpo extraño o lo que sea en el ojo que le hace lagrimear al paciente. Una prueba súper fácil que todos tenemos disponible es la prueba de aclaramiento de fluorescina. Le pongo al paciente, espero 5 minutos, en los ojos siempre hay que poner y
observo si es simétrico el nivel de la lágrima al final, ¿sí? Si hay una retención, un retraso en el aclaramiento, eso me habla de una obstrucción. No sé todavía si es parcial o total, pero hay una obstrucción en ese lado. Otra prueba que es súper importante hoy en día, que casi está sustituyendo a la prueba de Jones, de la que hemos leído todos, es la prueba de irrigación. Entonces, ustedes ponen anestesia tópica en el ojo de su paciente, hacen la dilatación del punto lagrimal, del inferior, se puede hacer el superior también, pero es más práctico el inferior. Ahí ustedes ven cómo estamos dilatando el punto lagrimal. Después, con una jeringa Roma, uno inyecta suero fisiológico, puede ser agua también, agua destilada, y vemos si el paciente lo siente en la faringe o en la garganta o si hay reflujo por el punto lagrimal ipsilateral o por el punto lagrimal superior. Esta es una prueba que una vez hecha y aprendida, uno sabe prácticamente exactamente a qué nivel está la obstrucción, si es alta, si es baja, si está en el saco, si está en el conducto. Es de gran ayuda esta prueba. Esta prueba, lo que siempre se habla en todos los libros, realmente yo personalmente no la uso, pero es interesante entenderla, es la prueba de Jones. Entonces uno pone la puricina en el fondo del saco y recupera por la nariz con un cotonete si este tiñe no. Si no tiñe, significa obviamente que hay una obstrucción, no sabemos todavía si es funcional o si es anatómica, pero hay alguna obstrucción en cualquier parte de la vía lagrimal. Si yo sí recupero, entonces no hay ninguna obstrucción total. Tiene dos partes. Una vez que no se moje en la primera parte, ahí tengo que hacer la irrigación, porque yo no sé todavía si es una obstrucción funcional o si es una obstrucción anatómica. Entonces yo procedo a inyectar el suero fisiológico. Y si inyectando suero fisiológico yo puedo recuperar mi fluoresceína en la nariz, significa que hay una obstrucción parcial que se vence con la presión hidrostática. Y si no recupero nada, a pesar de inyectar el suero fisiológico, sí hay una obstrucción total, probablemente anatómica. Otro estudio que antes se pedía mucho, pero realmente hoy en día es más bien académico, en casos específicos, es la dacrocistografía con contraste. Esa sí o sí nos confirma la localización exacta en forma de imágenes para ver dónde yo tengo que, o qué tipo de cirugía tengo que elegir. Mire por favor la imagen a su mano izquierda, ven cómo se tiñe ahí una estructura. Esto es una vía lagrimal normal que yo inyecto el contraste y se recupera por abajo, es una vía lagrimal normal. Ahora vean por favor a su mano derecha, la imagen B, ahí ven que solamente se tiñe arriba el saco, significa que hay una obstrucción baja de la vía lagrimal después del saco, porque el contraste sí entra al saco, pero ya no puede seguir su camino. Entonces, esto es obviamente algo quirúrgico. Realmente se puede pedir si uno quiere siempre, pero es un estudio que necesita evaluación por alergista, análisis de sangre, no se puede hacer en diabético, es todo muy complicado, entonces yo pido muy poco, pero sí o sí, si ya se hizo una cirugía previa, es muy interesante pedir este estudio y si hay una sospecha de un tumor del saco lagrimal, no tanto una obstrucción de vía lagrimal. Pero si la quieren pedir a sus pacientes, o sea, se puede pedir sin problema. Bueno, ahora vamos con los párpados. Eso es el capítulo más emocionante, el viaje más emocionante que vamos a hacer como piratas hoy. Entonces, la topografía general. Viene el paciente, entra y usted sin querer y sin haber hecho la especialidad ven, este paciente tiene un ojo abierto o tiene un párpado caído. La apertura hendidura normal, depende entre hombre y mujer, hay diferencia. La vertical es entre 8 y 11 y la horizontal es entre 25 y 30 milímetros. El margen superior del párpado está a 2 milímetros del limbo corneal. Si está en el limbo corneal, el párpado superior, ya hay una retracción. De eso a veces no nos damos cuenta. Es más, si está en un ojo retraído, pensamos el otro lado, que es normal, que está a 2 milímetros debajo del limbo, hay una ptosis y en realidad hay una retracción de ese ojo. Entonces, muy interesante saber este dato. El inferior sí está justamente en el margen, en el limbo, ¿sí? Después el canto medial es un ángulo obtuso y ahí encontramos el pliegue
semilunar y la carúncula. Y el ángulo externo es interesante saber que no está al mismo nivel que el ángulo medial, sino está 2 milímetros más arriba o formando un grado de 10 a 15 grados con el ángulo interno. En los caucásicos, de hecho, en la gente asiática no es así, pero como siempre los caucásicos se toman como referencia, sería así. Ahora vamos a ver un poquito mejor la estructura anatómica de los párpados. Hablamos primero del párpado superior, entonces vemos ahí la primera parte es levantamos la piel, después el orbicular, después vemos una lámina muy fina blanca que es el septum orbitario, debajo vemos la grasa preaponerótica, después vemos el músculo elevador y el músculo de Müller. Si levantamos el músculo de Müller, abajo vemos el tarso y arriba ya está la conjuntiva. El músculo protractor principal del ojo es el músculo orbicular. Es interesante saber que tiene 3 partes: la orbitaria, la preceptal, la pretarsal. Se llama así simplemente porque está encima de esas estructuras que estuve mencionando. La porción pretarsal es muy interesante, siempre se suele preguntar en los exámenes, en la ICO o en los exámenes de los residentes, algo que se llama músculo de Horner. Entonces atiendan cómo se forma el músculo de Horner. Entonces, hablamos del músculo orbicular, de su porción pretarsal. La porción pretarsal está adelante, o sea, cubre el tarso y se inserta adelante en el tendón cantal medial. Tiene un vientre superficial y un vientre profundo. Ahí ven que yo señalé la parte, el vientre superficial en verde. Ahora vamos al vientre profundo, que ven ahí atrás, también en verde, y ven que rodea una estructura que es el canalículo. Entonces, al cerrar y abrir el ojo, hacemos una presión y hacemos avanzar las lágrimas. Por eso el músculo de Horner es súper importante. El músculo orbicular también en las personas que tienen lagrimeo. Por ejemplo, un ectropión o si tenemos mucha laxitud, no hay un buen drenaje de las lágrimas, simplemente porque hay una pérdida de elasticidad del músculo de Horner. Entonces también hay que operar muchas veces el ectropión si hay lagrimeo. Ahí ven otra vez la porción pretarsal, ahí señalé yo en verde, donde está el músculo de Horner, en el vientre profundo, ¿sí? Entonces hablamos del protractor que cierra el ojo, que es el músculo orbicular, y también hay retractores que son más, de hecho, y un poco más difíciles de entender, pero les voy a mostrar dibujos y van a entender súper fácil. El párpado superior tiene sus retractores y el párpado inferior tiene sus retractores. Entonces, en primer lugar, hablamos del músculo elevador del párpado superior. Este es el músculo más importante. Se origina bien atrás en el ala del esfenoides, tiene una porción muscular. Acá en el dibujo ven la parte roja, es la terminación del cuerpo muscular y ahí empieza la parte aponeurótica. Y va como una polea encima del ligamento de Whitnall, que hace que gire bien y que no se tranque nuestro músculo elevador del párpado superior. Acá ven otra vez, en la imagen B, está la porción muscular del elevador, ven que empieza atrás en el vértice, viene hacia adelante, después ven ahí en la imagen A, donde señalé verde, la parte aponeurótica, y en amarillo está el ligamento de Whitnall, que funciona como una polea para este músculo. Ahí, para que entiendan, así anda nuestro músculo elevador y se usa en el día miles de veces porque parpadeamos, ustedes saben, incontables veces. Otro retractor del párpado superior, también muy importante en muchas patologías, es el músculo de Müller. Está inervado por el sistema nervioso simpático y eleva 2 milímetros el párpado superior. Ahí ustedes ven la parte roja, ese es el músculo de Müller. Está entre la aponeurosis por encima y por abajo ya está la conjuntiva. Acá ustedes ven otra vez, es una cirugía donde se aisló el músculo de Müller. ¿Y por qué es importante? Es la cara de sorpresa. Ahí todos ustedes usan obviamente su frontal y su músculo de Müller porque estamos asustados y el sistema nervioso simpático se activa
Pero también hay enfermedades como la orbitopatía tiroidea, que por ejemplo tiene la retracción del párpado. Después, el septum orbitario, que es una lámina fibrosa, es débil, pero es muy importante porque es la frontera anatómica entre párpado y órbita. Por eso hay que recordarla. Ahí les dibujé en rojo. Detrás del septum orbital ya encontramos grasa. Acá es muy importante saber que arriba hay solamente 2 paquetes grasos y abajo hay 3 paquetes grasos. Porque digo que es importante. Vean, acá está la glándula lagrimal temporal superior. Si hacen blefaroplastias ustedes, ojo, ocurrió y ya vi. Al resecar el prolapso de las bolsas grasas, se cortó algo de glándula lagrimal y el paciente tiene ojo seco permanente. Entonces una blefaroplastia no es entrar nomás y sacar piel. Realmente hay que saber las estructuras anatómicas. Entonces, ojo, ¿sí? Afuera está la glándula lagrimal. Acá para que vean, esto van a ver también en su consultorio. Es más, el paciente muchas veces, mira, doctor, así se estira su párpado. Acá hay algo, tengo un tumor. No es tumor muchas veces, puede ser, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, en el dibujo A, donde señala la flecha, algo amarillo, eso es un prolapso de grasa, porque el septum orbitario se relajó o porque el paciente se talló mucho el ojo por alergia, etcétera. Entonces prolapsa la grasa. Y ahí arriba ven la glándula lagrimal. En la imagen B también estoy señalando una estructura, pero este no es el amarillo típico de la grasa orbitaria ni de la preponeurótica, sino esto probablemente sea un quiste dermoide, tiene otra coloración. Y por último, suelen venir las mujeres entre 35 y 45 años. Doctora, tengo acá mucha piel que se me cuelga, pero en realidad, si ustedes levantan el párpado, es una glándula lagrimal prolapsada. Eso se puede ver en el síndrome del párpado flácido, en personas que se tallan mucho el ojo por alergia o que tienen una constitución genética con mucha laxitud. Ahora vamos al párpado inferior. El párpado inferior también tiene las mismas estructuras que el superior, todos tienen un análogo. Entonces, para memorizar, hagan esta comparación. Tenemos el músculo orbicular, ahí ven en rosado. Tenemos el septum orbitario, también ahí ven en azul. Después tenemos la fascia cápsulo-palpebral, ¿sí? Ahí, ¿qué es la fascia cápsulo-palpebral? Los músculos en el ojo tienen una fascia que los rodea, igual que en el resto del cuerpo. Y acá ustedes ven que la fascia rodea al músculo oblicuo inferior, se desprende primero del recto lateral, del recto inferior, ahí se va y abraza al oblicuo inferior, y toda esa parte es la fascia cápsulo-palpebral. No es ningún músculo como es arriba, en el párpado de arriba. Después, saber que es la nábola a la aponeursis del elevador en el párpado superior. Ven ahí en la letra A señala aponeursis del elevador y la imagen B señala la fascia cápsulo-palpebral, que simplemente es la fascia que rodea el oblicuo y se une. Después el ligamento de Lockwood. Cuando una vez rodeado el oblicuo inferior, se une otra vez las fascias, ven ahí señalado en rosado, ese es el ligamento de Lockwood. Esto es en el corte transversal y acá pueden ver cómo se ve de hacia mirando coronalmente el ligamento suspensorio de Lockwood. Es mucho más débil que el ligamento de Whitman y tiene la misma función. Después también saber que como el músculo de Müller hay arriba en el párpado, también hay un músculo tarsal inferior en el párpado. Se le dice músculo tarsal inferior, también se puede decir Müller, pero para diferenciarlos, el superior se dice Müller y el inferior tarsal inferior. También está inervado por el sistema simpático, no parasimpático, el simpático. Puede haber una retracción inferior del párpado en las orbitopatías tiroides. La grasa también, como arriba hay grasa preponeurótica, abajo también. Ahora, los párpados tienen un esqueleto. Si no habría tarso, los párpados estarían flojos, ¿sí? Eso es interesante ver en muchas heridas donde se suturan en el tarso, quedan súper inestables. Entonces, saber que no es cartílago, no es como la oreja, pero tiene una consistencia bastante parecida. De hecho, para reconstruir el tarso usamos cartílago de la oreja, pero no es lo mismo. Saber que dentro de ellas están las glándulas meiomio y también recordar que el superior tiene el doble de tamaño que el inferior, entre 4 a 5 milímetros el inferior y 10 a 11 el superior.
El tarso se mantiene fijo a la órbita mediante el tendón cantal medial y el lateral. Recordar que el cantal medial forma una X, es muy fácil, es una X, entonces tiene un brazo anterior, posterior y es mucho más fuerte que el lateral. El lateral es una Y, también recordar eso porque es importante saber hacer entre esas, en la I uno entra, corta y está lista una cirugía de descompresión. Cuando ustedes, por ejemplo, al hacer un bloqueo, sangra el ojo, se hace esa cirugía, ¿sí? Una cantotomía. Ahora hablamos del margen palpebral. El margen palpebral tiene la línea gris, que es el músculo deriolano, que es una extensión del músculo orbicular y divide el párpado en una lamela anterior y una posterior. Es importante conocer, acá ven cómo es la extensión del orbicular, el músculo deriolano, y la línea gris es importante porque es avascular y usamos en la cirugía. Acá ustedes ven cómo la línea gris divide en la lamela posterior y anterior al párpado. También saber que hay linfáticos, eso ustedes por la conjuntivitis saben que puede haber ganglios preauriculares o submandibulares. Al submandibular va la parte del párpado inferior y el canto medial, acá ven, y al preauricular va la parte externa y la parte superior del párpado. Entonces le agradezco por haberme acompañado en este viaje. La órbita es muy emocionante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eleonore, la verdad. Muchísimas gracias por la clase súper ilustrativa porque es muy, no sé si difícil, pero es para nosotros que no hacemos órbita, es un poquito complicado, entonces está demasiado bien esquematizado y no sé, espectacular. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el examen del segmento anterior del ojo. Voy a presentar al doctor Gabriel Ojeda, él es cirujano oftalmólogo. Florentín, Gabriel Perdón, Gabriel Florentín. Florentín. Perdón porque siempre El eran otro es mi compañeros maestro. de Es mi residencia, maestro. me parece, ¿verdad? Perdón. El doctor Gabriel Los dos Florentín. Gabrieles. Sí, él actualmente se desempeña como médico de planta en el Instituto de Previsión Social y también en el Banco de Ojos. Él es su especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva y se formó en París, Francia. Adelante, doctor Gabriel Florentín, y disculpe por la confusión. No, por favor, es un honor lo que habéis hecho. Espera que un ratito voy a compartir mi pantalla. Espera. ¿Qué tal está ahí? Súper, Súper, súper ok. bien. Bueno, hablaremos de el examen de la parte anterior del ojo y un ratito, tengo que controlar esto. Bueno, la parte anterior del ojo, como decía. Bueno, para toda evaluación, como es costumbre en medicina, la parte interrogatoria es fundamental. Esto nos hace ganar un tiempo precioso, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Es más, nosotros podemos aprovechar ese momento donde charlamos con el paciente para examinar la parte, en este caso, por ejemplo, la cara, la piel del paciente, ¿sí? Nos fijamos si hay algunas telangiectasias, si tiene algún signo que nos llame la atención, si la nariz es un poco más grande, un poco más roja, ese tipo, y también, y todo esto hacemos nosotros mientras el paciente se está instalando en el sillón principal nada más, ¿sí? Mientras charlamos con el paciente y escuchando por qué está viniendo junto a nosotros, ¿sí? También nos fijamos en el aspecto general, esto es súper importante para nosotros, ¿sí? Si vemos unas manos así, sabemos que tiene una artritis reumatoidea probablemente, y eso nos va a llevar hacia una patología de la superficie ocular.
como el otro paciente, con las extremidades un poco más largas, podemos pensar en un Marfan, y alteraciones en el cristalino. Todo eso para nosotros ya nos hace ganar un tiempo importante. Eso nos va a guiar a los exámenes posteriores que le vamos a hacer y obviamente la evolución y nos da un indicio de lo que vamos a tener nosotros, ¿sí? Entonces, inspección a la luz ambiente es fundamental. En este caso, analizamos los párpados del paciente, en la parte estática, la parte dinámica, la piel ya lo analizamos, y nos fijamos en este caso, si hay unos pliegues, por ejemplo, por debajo del borde libre del párpado. En ese caso, bueno, estamos pensando en un terreno atópico, este es el signo de Denny Morgan. Y si nos fijamos en la pantalla, en la imagen de la derecha, vemos unas costras, podemos pensar en una dermatitis seborreica. Todo esto nos lleva a nosotros hacia algo más cuando analicemos profundamente al paciente, ¿sí? También nos fijamos, esto se ve a simple vista, mientras el paciente está frente a nosotros. Es más, se ve mejor a simple vista que sentándolo frente a un biomicroscopio, ¿sí? En este caso vemos un ectropion importante de la paciente, un entropion en este caso cuando el borde libre del párpado inferior se enrola para adentro. Obviamente vemos en la imagen que eso toca la superficie anterior del ojo, en este caso la córnea, y eso nos puede llevar a unas consecuencias a nivel de la capacidad visual, incluso, ni qué decir, la molestia que el paciente va sintiendo, ¿sí? En estos casos también tenemos que fijarnos bastante bien en ellos porque a veces no siempre se ve de entrada esto, a veces cuando parpadea el paciente, ahí recién nos damos cuenta de que tiene eso, ¿sí? La parte dinámica, fundamental, ¿sí? Mientras habla el paciente también nos fijamos en eso, vemos la simetría, si los parpadeos son iguales, si es completo. En este caso es fundamental, ya que nosotros sabemos que el parpadeo es el elemento que distribuye las lágrimas, la película lagrimal, y hace que la superficie ocular esté sana, ¿sí? En promedio hay un Bentivoglio y sus colaboradores hicieron un trabajo en el cual miraron cuántas veces parpadeaba el ser humano. Bueno, vieron que era 17 veces por minuto aproximadamente, y eso de acuerdo a las actividades que uno va realizando, también va variando, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno lee, disminuye muchísimo, aproximadamente a 5 por minuto, y cuando uno habla, parpadea mucho más, ¿sí? Entonces, eso también nos lleva a nosotros a pensar en qué puede ser lo que le molesta al paciente y qué vamos a examinar posterior a la charla que tenemos con ellos. Si trabaja mucho en la computadora, trabaja en la oficina, generalmente en nuestro país hace mucho calor, hay un aire acondicionado, una ventilación adelante, aparte el parpadeo disminuye, bueno, sabemos que vamos a tener un ojo seco por ahí, ¿sí? Entonces, esa es la parte dinámica y, bueno, la laxitud tenemos que también probarlo. Esto puede influir, o influye, mejor dicho, bastante en la patología de la superficie ocular, ya que esto generalmente está asociado también a una conjuntivo-calasia, y eso hace un frotamiento mecánico. La laxitud de ambos tejidos frota y eso produce una distribución no uniforme de la película lagrimal. Aparte de eso, las glándulas de meiomio se vacían menos con esa laxitud, ¿sí? Medimos la capacidad visual, o sea, la agudeza visual. Eso es parte del examen estándar de lo que sería el segmento anterior, ¿sí? Esto nos va a dar la evolución, nos va a dar el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Esto lo sabemos. Bueno, lo ponemos a la lámpara de hendidura al paciente después de haberlo analizado a simple vista, a luz ambiente, y nos fijamos en el párpado inferior. Bueno, cada uno tiene su técnica y cada uno va adaptando de acuerdo a la situación también, ¿sí? Es muy importante eso. Hoy en día, por ejemplo, yo a mis pacientes, como, bueno, a mí me gusta hacer el fondo de ojo con la lupa, no con el oftalmoscopio directo. Entonces yo voy primero al fondo de ojo y luego analizo lo que es el párpado y demás, porque entonces ya no toco mi lupa después, ¿sí? Bueno,
Entonces cada uno va se va adaptando a la situación. Si en este caso vemos el párpado inferior primero, nos fijamos en las costras, pequeños collaretes alrededor de las raíces de las pestañas. Esto nos indica una blefaritis. Aumentamos el tamaño. Párpado superior, misma cosa. Vemos si hay telangiectasia. Esto nos indicaría más bien hacia una posible rosácea, ¿sí? Paciente que se queja de picazón, picor, ardor, sensación de cuerpo extraño, consultó por todos lados y no encuentra una solución. Le dan lágrimas, unas lágrimas que no le ayudan. Entonces, analizando bien esto, nosotros sabemos que con una simple lágrima no va a funcionar ese tratamiento, ¿sí? Por eso que es muy importante. Acá vamos al párpado superior y nos adentramos un poco más en la parte de la conjuntiva, analizamos muy bien. Acá es muy importante que uno maneje la lámpara de hendidura como para que uno pueda observar ciertas estructuras. Eso los residentes cada mes, cada año van adquiriendo más experiencia en eso, así que tienen que ir explorando, tocando la lámpara de hendidura y con eso van a descubrir estructuras impresionantes, ¿sí? En este caso podemos ver una conjuntivo-calácea que tiene un gran impacto sobre la superficie ocular. Esto que estamos viendo justo aquí se puede estar descrito por el paciente como una sensación de cuerpo extraño, como un dolor realmente importante. Y bueno, esto evidentemente se explica si nosotros vemos el exceso de conjuntiva que hay acá abajo. Eso con cada parpadeo es pinzado, ¿sí? Y eso nos lo demostraron en un estudio, me pareció muy buena la imagen, por eso les puse también acá. Acá a la derecha, perdón, a la izquierda vemos una imagen de la película lagrimal normal, del otro lado como la conjuntiva está pinzada con cada parpadeo. Entonces es algo importante a analizar y eso lo vemos nosotros con la lámpara de hendidura, ¿sí? La blefaritis, de la cual ya hablamos, hay distintos tipos de blefaritis. En algunos casos, como en este caso del medio, tienden a juntarse en paquetes las pestañas. Algunas veces eso se debilitan y caen incluso. Bueno, es conocido también que hay un ácaro, que verdaderamente es un ácaro, que tenemos normalmente en el párpado y hasta ahora no se sabe muy bien su rol, si es patológico, si no. Bueno, básicamente para mí es patológico a partir de cierta cantidad, ¿sí? Eso se mete en en las glándulas de meiomio, incluso alrededor de los folículos pilosos, y producen alteraciones importantes de esas estructuras, ¿sí? Esto nos mostraba en una microscopía confocal, se ve bastante bien, realmente es un bicho, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos en una glándula de meiomio y acá dos que están metidos en el folículo piloso, ¿sí? O sea, realmente eso está ahí, ¿sí? Evertimos el párpado ligeramente, el párpado inferior, y observamos las glándulas de meiomio, ¿sí? Se ven perfectamente, ¿sí? Esto es muy importante, con esto nosotros ya sabemos si hay una atrofia, si hay algún elemento que nos pueda llevar a pensar en qué tipo de afectación puede llegar a tener nuestro paciente, ¿sí? Y simplemente examinando. No hace falta que tengamos un aparato especial, como en este caso un migmógrafo que nos muestra eso. Nosotros podemos verlo, usar la lámpara de hendidura. Incluso esto es a simple vista, ¿sí? Se pueden observar aquí las glándulas de meiomio, ¿cierto? Están acortadas, como retraídas, y en esta parte incluso está atrofiada, ¿sí? Esto es, bueno, se puede ver a la lámpara de hendidura, ¿sí? Bueno, la disfunción de la glándula de meiomio, ya dijimos, es una causa importante de ojo seco. Bueno, esto pasamos porque es nada más para justificar todo lo que le estoy diciendo. Y debemos recordar siempre, vimos la parte inferior del párpado, ahora vemos la parte superior. Siempre evertir el párpado superior. Podemos encontrar, podemos tener sorpresas, cosas que nos va a indicar a tratar al paciente y evitar a que lleguemos a casos mucho más graves. En este caso vemos como una cicatriz subconjuntival, a veces se ven de manera se ven menos sutil, ¿sí? Se ven como pequeñas líneas blanquecinas nada más por debajo de la conjuntiva palpebral. Y bueno, eso más adelante puede llegar a producir cicatrices, llenar
el fondo de saco conjuntival y crear simbléfaro, ¿sí? O sea, puede llegar realmente a algo grave, ¿sí? Y luego tenemos lo clásico, que son las papilas, que son pequeñas formaciones cupuliformes que tienen como un núcleo central vascularizado. Esto se pueden ver en varias patologías oculares, sobre todo en casos de alergias, reacciones de hipersensibilidad, y se puede ver mejor incluso con la tinción de la fluoresceína, que vamos a hablar un poquito más, más adelante, ¿sí? Las papilas se pueden ver de esta manera también. El paciente llega, ¿sí? Un joven, un niño joven, 12 años aproximadamente, mucha sensación de ardor, picazón, secreción en los ojos, e incluso dice que varias veces ya tuvo eso, que no es algo nuevo, y que cada tanto le aparecen en los dos ojos, ¿sí? Bueno, ya sabemos de qué estamos hablando de una queratoconjuntivitis vernal. Esto es algo que afecta realmente al paciente, y esto lo vemos más en el párpado, en el tarso superior, entonces estamos obligados a advertirlo. Y esto es muy importante porque afecta mucho al niño, a su vida escolar, incluso a toda la familia, ¿sí? Entonces son muy sensibles al corticoide. Luego están las conjuntivitis gigantopapilares o papilares gigantes, que bueno, tienen como condición tener las papilas, y que tienen que tener, bueno, normalmente las papilas son entre 0,3 milímetros y 0,1, y 1, mejor dicho, perdón, y para que sea gigante tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Como habíamos dicho hace rato, Ehlers, y sus colaboradores describieron una manera en la cual se puede observar mejor realmente las papilas. Ellos describen cómo instilar una gota de fluoresceína en el fondo del saco inferior y hacer parpadear al paciente sin hacer mucha fuerza, 2-3 veces, y eso permite que se distribuya mejor la fluoresceína, y mirarlo primero con la luz blanca y luego con la luz azul cobalto que tiene el biomicroscopio, y eso nos permite ver de mejor manera las papilas que se tallan mejor con el depósito de la fluoresceína a su alrededor, ¿sí? Eso también nos permite ver el tamaño, como decíamos, y la zona que puede llegar a afectar esto, ¿sí? Como sabemos, eso también se puede dividir en 3 zonas. La zona 1 y la zona 2 normalmente se atribuyen a una forma localizada, y cuando es la zona 3 también está afectada, lo llamamos general, ¿sí? La zona 1 y la zona 2 generalmente son los que los pacientes que usan lentes de contacto hidrosilicón suelen tener más eso, a veces son incluso asintomáticos, ¿sí? Pero empieza de abajo para arriba, ¿sí? Los folículos, mini adenopatías en la conjuntiva ocular, son pequeños cúmulos de linfocitos, linfoblastos y macrófagos, ¿no? También podemos ver en varias patologías de la superficie ocular. Acá el paciente, generalmente estos son los casos en los cuales el paciente llega bueno, es grave para ellos, porque ellos se ven como que algo grave realmente está pasando en el ojo, y bueno, es una simple hemorragia subconjuntival, ¿sí? Perdón, no sé qué pasó acá. Ahí. En este caso, en la conjuntiva, analizando la conjuntiva, vemos un pterigion, este es un pterigion recidivante. Si bien vemos la característica que tiene el pterigion, nos preguntamos, bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, eso en algún momento tal vez lo hablaremos mejor. Rayos ultravioletas, una característica anatómica, característica de la córnea, todo eso influye para que esto se desarrolle, pero
si nos preguntamos por qué esto volvió a recidivar, se hizo una buena cirugía, probablemente se haya hecho con un autoinjerto conjuntival, y si nos fijamos en el párpado nos damos cuenta que, bueno, acá hay un problema, ¿sí? Y esto es una blefaritis, esto puede alterar la superficie ocular, seguramente tiene un ojo seco el paciente, obviamente esta superficie ocular no es sana, y obviamente eso hace que la cicatrización no sea muy buena. Entonces, influye en todo lo que nosotros podamos llegar a hacer, ¿sí? Epiescleritis es otra de las cosas que podemos observar en la lámpara de hendidura. La escleritis es algo mayor que la epiescleritis, es más dolorosa, los vasos se ven de un color violáceo y es algo grave que uno tiene que tomarlo bastante en serio, ¿sí? Luego examinamos la parte del limbo, ¿sí? En el borde de la córnea, vamos adentrándonos más adentro, observamos unos pequeños infiltrados en esta zona, eso podrían ser unos infiltrados de una rosácea, por ejemplo, ¿sí? También tenemos que fijarnos si hay unos vasos que están queriendo avanzar hacia la córnea o si hay un inicio de una conjuntivalización, por ejemplo, de la córnea en una insuficiencia límbica. Todo eso es bastante importante. Úlceras periféricas en el contexto de una patología autoinmune, más conocidas como PUC, y el test de la fluoresceína, ¿sí? El test de la fluoresceína es un test que debe hacerse de manera sistemática, no solamente en el paciente que tiene una sensación de cuerpo extraño y que sospechamos nosotros de que tenga una lesión corneal, ¿sí? Esto nos da mucha información no solamente de la córnea, también como le decía, de la conjuntiva y sobre todo de la película lagrimal. Se realiza de manera fácil en el consultorio, podemos usar una gota de fluoresceína o en este caso una tira de fluoresceína. Eso se aplica en el fondo de saco conjuntival. Se puede usar una fluoresceína al 0,2 o al 0,1%, y esto sin conservantes obviamente. Se hace parpadear al paciente para que esto se distribuya, se le pone la lámpara de hendidura y se observa el tiempo desde el último parpadeo hasta el primer signo de inestabilidad de la película lagrimal, ¿sí? Y ese es el test de ruptura de la película lagrimal. Es súper importante, eso se considera normal por encima de 12 segundos, mejor dicho. Por debajo de eso se considera ya dudoso, hasta 5, y por debajo de 5 ya estamos hablando de un ojo seco severo, ¿sí? Bueno, esto tenemos el tiempo de ruptura como estábamos hablando. En este caso, el lado izquierdo, mejor dicho, es un filtro amarillo que se le pone a la lámpara de hendidura. Esto sirve para ver mucho mejor el defecto epitelial, tanto conjuntival como corneal. Si es un accesorio más que se le pone a las lámparas, algunas lámparas ya vienen con eso y se utiliza muchísimo para la gente que hace superficie ocular, ¿sí? En este lado izquierdo, como les decía, es un tiempo de ruptura clásico, ¿sí? En el cual se aplica la gota de la fluoresceína. Algunos consideran eso como algo invasivo, ¿sí? Por lo tanto, se desarrollaron aparatos para que sea no invasivo, y de ahí nace el NIPUT, ¿sí? Que es básicamente con un aparato, un queratógrafo en este caso, que nos demuestra la misma cosa, pero sin agregarle ninguna gota de fluoresceína, ¿sí? Esto es importante para que, bueno, existen scores que nos dicen la afectación que tienen las patologías de la superficie ocular. Tenemos la de Westerveld y la de Oxford. Esto generalmente se usa más, no usamos tanto en consultorio, sino usamos más en la parte investigativa cuando se va a desarrollar un nuevo colirio y los laboratorios están investigando qué tipo de toxicidad pueda llegar a tener a nivel de la superficie ocular, por ejemplo, ¿sí? Como saben, hay una sociedad que se reúne cada tanto de la superficie ocular y de la película lagrimal, y eso clasifica el ojo seco en evaporativo y en acuodeficiente, ¿sí?
Esto es, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, es importante porque eso nos va a llevar a examinar si estamos hablando de un evaporativo, estamos más hablando de un problema de las glándulas de meibomio. Ustedes saben que las glándulas de meibomio producen ese aceite que se mezcla con la película lagrimal, es más, le da la capa que le mantiene a la superficie del ojo, entonces cuando falta eso, evidentemente se evapora más fácilmente. Y por eso que es súper importante eso, ¿sí? El test de lisamina también es un test que se puede hacer en el consultorio. Es fácil de hacerlo, si tenemos a mano se puede hacer. Si uno quiere llegar más allá de lo que está viendo con la fluoresceína, sirve para colorear músculos, células de escamación. Se utiliza mucho para hacer el score que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Esto reemplazó prácticamente al rosa de Bengala, que se volvió un poco irritante. La rosa de Bengala es más irritante y por lo tanto doloroso para el paciente. Entonces se usa más este que el rosa de Bengala. Se ve un poquito menos que el otro, pero es mejor, ¿sí? Otro test accesible, fácil de hacer, que no requiere un instrumental ni un aparato sofisticado, lo hacemos en consultorio. Esto mide la parte cuantitativa de las lágrimas, ¿sí? Cuánto está produciendo, y se utiliza una pequeña tira de papel filtro, se pliega en los primeros 5 milímetros, esto está graduado, se coloca en el tercio externo con los 2 tercios internos a la paciente. La paciente parpadea normalmente y ponemos nuestro cronómetro en marcha. Podemos ponerlo del teléfono o miramos el reloj si uno quiere. El tema es que tenemos que controlar 5 minutos, ¿sí? Si esta tira de papel se empieza a mojar, a los 5 minutos nosotros sacamos eso, ¿sí? 15 milímetros es normal. A partir de por debajo de eso se considera anormal, y por debajo de 5 estamos hablando de algo bastante severo, ¿sí? Bueno, es importante también, acá ya que estamos en la parte de formación, el test de Schimmer, tenemos un test de Schimmer 1 y el test de Schimmer 2 también, ¿sí? El test de Schimmer 1, el que generalmente utilizamos, eso se puede hacer con o sin anestésico. En mi caso yo hago más bien sin anestésico, es mejor. Y el test de Schimmer 2, casi en abandono, más bien se utiliza en casos en los cuales tenemos una patología severa realmente y estamos por debajo de 5 o casi 0. Y en ese caso nosotros hacemos un reflejo, se le hace un reflejo nasal con algodón al paciente para ver la estimulación de la glándula lagrimal, ¿sí? Generalmente se utiliza en esos casos, ¿sí? Bueno, el test de la meiopresión es súper importante. Esto lo hacemos en la lámpara de hendidura, lo hacemos como una pinza entre los 2 dedos, presionamos, con eso vemos la calidad y la cantidad de glándula de producción de la glándula de meibomio. En este caso vemos que es patológico. Ustedes saben que esto tiene que ser aceitoso y transparente, ¿sí? En este caso vemos bien que es patológico, entonces obviamente esta paciente puede tener sintomatología de ojo seco. Hay algunos pacientes que tienen esto y no tienen ninguna sintomatología. Bueno, se le llama también como la patología, o sea, la disfunción de glándulas meibomio no obvia, ¿sí? Bueno, se ve de esta manera. Acá abajo vemos la calidad del meibomio, parece una crema dental realmente. Acá también. El test de la sensibilidad de la córnea es súper importante en todo paciente que analicemos. Estamos entrando ya en la parte de la córnea, así como ven a la izquierda. Esto se puede realizar, yo lo hago así porque no tengo el coche de Bonnet, entonces es muy útil de igual manera, ¿sí? Como vemos a la derecha tiene una sensibilidad bastante importante, el lado izquierdo le tocamos y prácticamente no reacciona la paciente, ¿sí? Entonces esto es muy importante, sobre todo en úlceras crónicas, es muy importante, ¿sí? Acá está el collet de Bonnet. Esto es un cilindro plástico graduado, milimetrado, que tiene una perilla con en la punta tiene, acá vemos, es un filamento plástico, ¿sí? Y esto lo puede uno regular, puede extenderlo como puede, va de 0 hasta 6 milímetros,
y eso se va anotando. Cuanto más, más largo es, menos sensibilidad, ¿sí? Bueno, como saben, el papel de los nervios corneales es central en la córnea. Cuando estos no funcionan bien, se desencadena una cascada, un círculo vicioso que es terrible para el ojo. Por eso que es muy, muy importante esto. Sí, esto pasamos. Tampoco esto. Bueno, entonces, la secuencia tiene que ser simple y sistemática para la evaluación de la superficie del ojo. Como habíamos visto, los factores de riesgo, la parte clínica, todo lo que hablamos, ¿sí? Biomicroscopía, test de Schimmer, expresión de la glándula de mebomio, todo eso. La córnea, como sabemos, es una lente bastante potente de la parte anterior del ojo, es una lente más potente que tenemos, 12 milímetros de diámetro, tiene un grosor de aproximadamente 0,5 milímetros, o sea, entre unas 500 micras y 580 micras, ¿sí? Es lo que se considera en la población normal, entre comillas. Esa tiene, si lo queremos dividir en capas principales, tenemos el epitelio, la capa estromal y un endotelio. Después tenemos dos membranas que están entre el epitelio y el estroma, entre el estroma y el endotelio, ¿sí? Que es la de Bowman y la de Descemet. Como habíamos hablado, la córnea está muy, muy inervada. Entre todos los seres vivos, el ser humano es el que mayor sensibilidad tiene a nivel corneal. Y después tenemos el estroma, que son un conglomerado de fibras de colágeno y queratocitos, y el endotelio, que es la parte inferior, la parte posterior, mejor dicho, de la córnea, que son unas células hexagonales. Estas cumplen una función importante para la transparencia de la córnea. Esto ya me imagino que lo habrán escuchado. Entonces eso es súper importante. Acá analizamos también la probable vascularización que pueda llegar o conjuntivalización que pueda llegar a tener la córnea, una queratinización a la parte izquierda, una metaplasia. También vemos como una queratopatía de Mandeleta acá a la izquierda, una lesión epitelial, una úlcera epitelial, y acá vemos este caso, la última foto de la derecha, es interesante porque si vemos la forma en que tiene esa úlcera epitelial, nos hace pensar en que puede haber algo debajo del párpado. Y definitivamente ese paciente tenía un cuerpo extraño y se veía perfectamente al evertir el párpado, tenía un ala de un insecto que estaba bastante pegado. Eso generalmente se quedan como succionando la conjuntiva tarsal y debemos sacarlo con una pequeña agujita, ¿sí? Entonces, eso nos guía hacia dónde puede ir el problema de nuestro paciente, ¿sí? También es muy importante que uno maneje el aumento de la lámpara de hendidura y también la inclinación que uno le va a dar a la lámpara de hendidura. Si nos fijamos, acá en la foto más pequeña, de la izquierda, la paciente se queja mucho porque tiene una sensación de cuerpo extraño, que le raspa, que le molesta, sobre todo al despertarse. Como antecedente tiene que se lastimó hace 3 meses más o menos con la puntita de una hoja, ¿sí? Pasó y viene a consultar, y consultó varias veces y no encuentra una solución. Bueno, básicamente, no sé si se aprecia bien en la foto, pero podemos ver dos puntitos acá, y eso con la retroiluminación podemos ver nosotros, podemos apreciar acá, son pequeños quistes intraepiteliales, y estos obviamente no se adhieren bien a la membrana basal, entonces con cada parpadeo, cada tanto eso se pela, y con la sensibilidad que tiene la córnea, el paciente refiere una sintomatología importante, ¿sí? Bueno, la retroiluminación de vuelta nos muestra cómo la parte posterior de la córnea nos puede mostrar pequeñas alteraciones como cobre batido, como se le dice a esto, que es la córnea gutata. Esto cuando no funciona bien produce un edema de la córnea. Aquí podemos ver otra vez en una retroiluminación, acá está el haz de luz y nosotros nos fijamos en esta parte, entonces vemos las gutas. Es muy importante manejar esa parte, ¿sí? La cámara anterior es fundamental, es una cámara formada, está llena de humor acuoso, ustedes saben eso, el humor acuoso es transparente, por lo tanto ópticamente es vacía esa cámara, ¿sí? Entonces si nosotros empezamos a ver una celularidad adentro, que se llama efecto Tyndall,
entonces nos tiene que llamar la atención. Cuanto mayor es la cantidad de células o proteínas que hay en esa cámara, nosotros más sospechamos de una patología y de la gravedad de esa patología. ¿Sí? También podemos tener depósitos retroqueráticos, eso es súper importante, se ve con la lámpara hendidura, con el haz oblicuo aumentando el tamaño y uno puede ver perfectamente el efecto Tyndall. ¿Sí? Se ve muy bien una vez que uno le toma la mano, es muy importante. Y se ve mejor con la pupila dilatada, como verán en este caso está el paciente con la pupila dilatada. ¿Sí? Bueno, otra cosa que tenemos que ver también en la cámara anterior es muy interesante, es un test, el test de Van Hering, que fue escrito por el mismo William Van Hering. Esto nos ayuda porque es un método fácil de realizarlo, que para mi gusto se tendría que hacer en todos los pacientes, no solamente en los pacientes con hipertensión ocular o glaucomatoso o con antecedentes, sino que en todos los pacientes es fácil de realizar en la lámpara hendidura. Y básicamente consiste en colocar el haz de luz fina, perpendicular a la córnea, casi en el limbo, y se ve, acá como podrán observar en esta imagen, se ve el grosor. Miren, ven acá la parte anterior de la córnea y la parte posterior de la córnea. Este grosor será nuestra medida de unidad. O sea, esto es lo que nosotros vamos a comparar para saber si esa cámara está profunda, si está estrecha, y eso nos va a dar un riesgo de posible cierre más adelante, ¿sí? Y acá ven una tabla que nos dice si ese porcentaje es menor a 25%, es mayor el riesgo de que se cierre, y si es mayor del 100%, bueno, no hay riesgo. Obviamente, esto no sustituye a la gonioscopía, que es fundamental, pero sí tiene una sensibilidad de 60% según Foster y sus colaboradores, y una especificidad de casi 90%. ¿Sí? Es fácil de hacerlo, y si uno lo practica cada vez es rutinario esto, ¿sí? Sobre todo si el paciente es hipermétrope y ese tipo de cosas. También en la cámara anterior nos fijamos si hay depósitos adentro, si está ocupado por algún líquido, en este caso vemos que hay una acumulación de pus, diríamos, esto es un ifema, en el contexto de una úlcera infecciosa, ¿sí? Podemos ver perfectamente aquí, y también podemos tener acumulación de sangre que tiene un nivel por el depósito que va teniendo. Esto puede ser en el caso de un traumatismo, puede ser por una rubeosis a nivel pupilar, por un problema retiniano importante. También podemos encontrar como este tipo de cosas, sorpresas adentro del ojo. Esta paciente tiene 39 años, se operó hace 20 años y ve 20/20. Así que esto puede estar también en la cámara anterior, el cristalino está intacto atrás. Cosas que podemos encontrar en la cámara anterior nada más. El iris, 12 milímetros de diámetro, tiene una cara anterior, una cara posterior. Obviamente debemos examinarlo antes de dilatarlo, reflejos, es súper importante si hay algunos nódulos, si hay tumoraciones, si hay una coloración diferente, y sobre todo fijarnos en el borde pupilar si no hay neovasos que podrían indicarnos a nosotros de una patología importante a nivel posterior, ¿sí? El cristalino, que es una estructura bastante importante por el poder dióptrico que tiene para el ojo, ¿sí? Esto tiene una cara anterior, una cara posterior, como verán ahí, y un ecuador, ¿sí? Eso está suspendido más bien por unas fibras zonulares. Se encuentra por detrás del iris y por delante del vítreo. Tiene una transparencia y una flexibilidad al principio, que es lo que nos da el poder de acomodación, ¿sí? Una vez que esto vamos perdiendo, es donde empezamos a tener problemas para la visión cercana, ¿sí? Tiene varias capas como una cebolla, ¿sí? Tiene un núcleo embrionario, tiene un núcleo fetal, un núcleo adulto que se forma a partir de la adolescencia recién, y ya la corteza como última parte, ya que se va formando mucho más adelante, ¿sí? Como verán, tienen varias formas, entonces tiene varios índices de refracción, y cuanto más central es la medición que hacemos, es mayor la diferencia de índice de reflexión. Entonces
Muy importante que esto sea transparente para que el paciente pueda realmente ver perfectamente los contrastes y los detalles más finos, ¿sí? Este es un corte con un haz de luz fino y oblicuo con la lámpara de hendidura. Podemos observar las mismas estructuras que estábamos hablando, de afuera para adentro, y una cápsula anterior. Tiene una cápsula anterior, eso ya habíamos dicho. Esto es muy importante porque esto es, en realidad en los polos es más grueso, es más espeso, ¿sí? Que en la parte de adelante que en la parte posterior. Obviamente acá están insertadas las fibras zonulares, así que es un poco más espeso, esto lo sostiene. Nosotros en la cirugía necesitamos hacer una abertura en esta zona, en la parte anterior. Se hace un ojal, que se llama como capsulorhexis. Ese corte nos permite acceder al cristalino para que nosotros podamos aspirar la corteza y el núcleo y luego dejar la cápsula posterior, toda esta parte, para que sirva de soporte a la lente intraocular que se pone durante la cirugía de catarata, ¿sí? Acá vemos un corte de vuelta con la lámpara de hendidura, vemos esta es una laxitud zonular con una dilatación máxima. Aquí vemos bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando, la anatomía del cristalino se encuentra por detrás de la pupila, como habíamos dicho, y luego cuando eso va envejeciendo, hay una alteración de las proteínas del cristalino y eso produce una opacificación. Y esa opacificación puede tener distintos tipos, ¿sí? Esa opacificación puede ser central, como en este caso nuclear, puede ser más cortical, puede ser anterior, puede ser posterior. En este caso es una opacificación corticonuclear, ¿sí? En este caso empieza de la parte periférica y se va opacificando hacia adentro. El cristalino adquiere una coloración, aparte que se vuelve rígida, adquiere una coloración amarronada, amarillenta. Eso obviamente le da muchas molestias, muchos signos funcionales al paciente y empieza a disminuir la cantidad de la agudeza visual también, ¿sí? En este caso estamos viendo una catarata subcapsular, es más bien anterior esto, ¿sí? Se puede observar en la lámpara de hendidura y también en este esquema que está bastante bien. Esto es subcapsular posterior, está mal acá, es posterior, ¿sí? Se ve perfectamente y siempre con el haz de luz, se dan cuenta, está aquí y nosotros observamos esto que está acá, ¿sí? Es muy importante. Hay un sistema de clasificación también, si algunos lo quieren usar, nuclear, cortical y subcapsular posterior. Eso lo pueden dividir de acuerdo a los grados de afectación. También existen clasificaciones de acuerdo a algunas máquinas como el Pentacam, por ejemplo, que nos puede clasificar de esta manera, ¿sí? Bueno, ya hablamos, congénita puede ser adquirida, esto ya lo saben. La más frecuente de todas las etiologías es la senil, eso 95% aproximadamente. Y después vienen las otras. Las cataratas corticales, esto lo puse porque me parece que en nuestro país nosotros tenemos mucho de esto, ¿sí? Esta foto que está acá a la derecha arriba es una paciente mía, así que tenemos bastante de esto, ¿sí? Suelen llegar pacientes con bastante frecuencia, ¿sí? La opacificación o catarata secundaria le llaman algunos de la opacificación de la cápsula posterior, la misma cosa, la lámpara de hendidura ligeramente oblicua, el haz de luz está aquí, pero nosotros nos fijamos acá. En algún momento haremos esto, lo de la lámpara de hendidura, que me parece muy interesante. Hay muchísimas cosas, esto es lo que más nos sirve a nosotros, la retroiluminación. Esta se ve perfectamente la lente intraocular y la opacificación en la parte posterior a la lente intraocular, ¿sí? Esto se puede solucionar fácilmente con un láser jack. Bueno, el síndrome pseudofoliativo también es importante, esto lo podemos evaluar con la lámpara de hendidura, se ve como unos depósitos blanquecinos. Esta es una enfermedad generalizada, no solamente del cristalino, por eso que es muy importante que el paciente que tenga esto se haga un chequeo general, ¿sí? Para nosotros es importante y sobre todo en el prequirúrgico, ¿sí? Porque sabemos que esto implica poca dilatación pupilar, número 1. 2, debilidad zonular, número 3.
y una posibilidad de que desarrolle glaucoma en algún momento también, ¿sí? Todo eso es súper importante para nosotros, ¿sí? La lámpara endurada también podemos observar esto, no solamente una lente impecable como habíamos visto hace rato, sino también luxaciones de lentes intraoculares. Acá vemos la cápsula como está perfectamente la rexis, pero la lente está descentrada, está descendida, ¿sí? Esto obviamente es una ruptura capsular inferior y la lente está descendida. La misma cosa acá, se observa mucho mejor con la retroiluminación, ¿sí? A ver. Bueno, es todo lo que tengo para mostrarles esta noche. Espectacular, Gabriel, me Bueno, encantó tu clase. No, no sé, realmente está todo. Nos mostraste cómo ver todo desde el inicio, todos los párpados, sobre todo los residentes que están empezando, qué es una meibomitis, qué es blefaritis, qué es lo que tengo que ver, cómo es lo que tengo que iluminar mira y que todo. realmente es bastante complejo porque hay mucho realmente que, o sea, el segmento anterior es, como sabrá, el posterior la misma cosa. O sea, es como que en 30 minutos tengamos que desarrollar todo eso. Entonces, tratamos de hacer lo que, para mi gusto, es algo muy frecuente y que pasa muy desapercibido, que es todo lo que es la parte de la superficie ocular. Después, obviamente, la parte del cristalino es algo que el residente sale muy bien formado en nuestro medio, porque tenemos muchas cataratas, bueno, en todos lados, es la cirugía más realizada a nivel mundial, así que es normal. Entonces, eso de alguna u otra manera se van a formar, van a ver qué tipo de catarata, seguro que antes de empezar el primer día de su residencia ya habrán visto eso, pero sin embargo, la parte de la superficie, eso muchos no le dan mucha importancia. Y vimos que son fáciles de hacer. El test de Schimmer es fácil, el, el test de la fluoresceína también es fácil, o sea, son test y que podemos hacerlo cotidianamente. Y súper importante, uno de los motivos de consulta más frecuentes es problemas de superficie ocular. Y también ninguna cirugía puede ser hecha si no se evalúa bien la superficie ocular, también es demasiado importante. Y en Así cuanto al mismo. test de Schimmer, nosotros habíamos utilizado de manera casera en la residencia porque no teníamos acá, incluso los papeles de filtro de café, lo Mm, cortábamos en forma, como mostraste, rectangular y le poníamos nosotros, milimetrábamos ujú, y le hacíamos con eso la prueba, que a nosotros nos resultó bastante práctico para tomar a nuestros pacientes, ¿verdad? Porque sí. son elementos de repente que uno no cuenta en el consultorio, pero que si de manera casera es válido, yo creo que se Sí. puede hacer, ¿verdad? No No, sé qué opinas. realmente es muy interesante, sobre todo a los reumatólogos les sirve mucho eso. Los pacientes con Sjögren, por ejemplo, ellos, los reumatólogos se fijan mucho en eso para ver si es que si Sí. está bien el tratamiento, para ajustar algunas cosas, como es muy sensible. De hecho, que para nosotros sabemos muy bien que no es tanto así, ¿verdad? Pero sí. Y gracias al aporte de algunos laboratorios tenemos nosotros la tirita en el consultorio hoy en día, así que eso van a ver los En residentes nuestra más época adelante. nomás lo que no había. ¿Verdad? No, Bueno, y muchísimas gracias, la verdad, a la doctora Lenore, espectacular, súper dinámica y práctica, y la clase tuya también, no sé, demasiado linda clase, y no sé si Martín quiere decir algo más. Nada, agradecerle, felicitarle a ambos, ¿verdad? A Eleonora, a Gabriel por su tiempo y dedicación en preparar estas charlas que son bastante buenas, ambas muy prácticas. Y coincido con usted, ¿verdad? A veces cuando uno está en la residencia es el hábito que le sienta inmediatamente al paciente en la lámpara de hendidura y le ve la córnea o se fija en el cristalino, pero deja de paso muchas características o patologías que hay en la superficie ocular que, como dijiste muy bien, Fátima, no hay que operar ningún paciente de una cirugía intraocular si uno no se fija bien la superficie, porque muchas veces puede tener ahí complicaciones por culpa de no haber evaluado bien la superficie. Nada, agradecerle a ambos su tiempo y bueno, gracias por todo. Saludos. muchas gracias por la invitación. Muchísimas Buenas gracias. noches. Nos vemos mañana. Buenas noches.